A continuación, el experimento. Quisiera decirte algo. Más bien, preguntarte cuánto te pesa aquello que perdés. ¿Por qué será que los seres humanos siempre nos es fácil postergar? Pero después lo que nos pesa es la frustración. Al final de nuestros días siempre, cuando estamos agonizando, incluso a punto de caer en ese cajón de madera que incluso madera que también es prestada. En la vida perdemos muchas cosas y acumulamos duelos. Cosas que nunca aprendemos a gestionar. Y el duelo que más nos puede pesar es que no nos atrevimos a asumir y ser el ser que tenía que ser con aquello que tenía al frente. Quiero decirte algo, querida, querido. No te duele la pérdida y tampoco el duelo. En resumido, lo que nos duele y nos pesa y supura durante toda nuestra efímera existencia es lo que nos convierte. El duelo es quizás uno de los resultados de lo que no nos permitimos ser por el miedo, la duda, la preocupación, incluso por la aspiración de un resultado, un anhelo, una ilusión, un deseo. Como decía Buda, una de las enfermedades fatales del ser humano es el deseo porque se convierte en una necesidad. Y cuando se convierte en una necesidad, se vuelve enfermedad. Está bien tener deseos, pero que no se convierta en una necesidad, porque seguro será el mayor de tus duelos. Muy buenas tardes a todas y todos, soy Cristian Arnedo y esto es El Experimento. Bueno, sábado 25 de abril del 2026, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, a lo que nos concierne, como siempre, todos los sábados a las 14 horas salimos por www.radioconaguante.com, El Experimento. Si quieres enviar un mensaje, un audio, desde luego es un programa abierto hoy para hacer preguntas, mandar algún mensaje. Lo puedes hacer al 11 26 99 95 74 o repito, 11 26 99 95 74. Ahí puedes enviar un mensaje, hacer preguntas, incluso llamar. No obstante, si quieres bajar la aplicación de la radio, vas a entrar al Google Play y vas a bajar Radio con Aguante. Ahí vas a estar con toda la grilla al día de la radio. También estamos por YouTube, @Radio con Aguante Visual, ¿sí? Y bueno, siempre me embarco en viajes que no es para cualquiera, por eso siempre estoy muy, pero muy bien acompañado en los controles técnicos y en la dirección Marcos Delgado, Pablo Fernández en cámara, un equipo extraordinario. Vamos a ver si hacemos un poco de magia, porque hoy tengo uno de esos magos, artistas, que es un honor de tenerlo otra vez de vuelta acá en nuestro programa, El Experimento, que ya lleva un par de años. Tratando de regalarte perspectiva, quiero aclararte y dejarte algo bien marcado. Nosotros no somos sabios de nada. No tengo la solución de la vida de nadie, ni siquiera para la mía. Todos los días discuto conmigo mismo y siempre termino perdiendo la discusión. Esto quiere decir que solamente tenemos observaciones, perspectivas. Quizás tratamos de comparar y llevarte algunos recursos que quizás te puedan ser útiles. Eso no quiere decir que sea la solución, porque cada ser humano es un proceso diferente. Por eso tengo el honor de darle la bienvenida
a un colega, porque también es terapeuta en salud bioemocional y tiene un par de títulos que si no vamos a estar hasta mañana nombrándolo. Gracias por volver, Diego Rosenberg. ¿Así? Rosenberg. Siempre me cuesta nombrar. Perdón. No hay problema. Bueno, un gusto tenerte, Diego. Gracias, Cristian. Sí. ¿Cómo estás? Mío. Gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, ya te dije que las puertas están siempre abiertas del programa. Muchas para gracias. Compartir tu conocimiento, tu experiencia. ¿Qué más que la teoría de la práctica? Y sé que tenés varias prácticas en el lomo con respecto a la biodecodificación, así que para la audiencia, ¿qué tenemos hoy? Porque hoy me comentaste algo en la semana, digo, estaba con la intriga, digo, ¿qué será esa cajita de herramientas? Diego, a ver qué me va a traer, como el mago, siempre con la varita. Contame un poco, a ver. Y bueno, justamente lo que mencionaste, la práctica. Me pasó en muchas sesiones de encontrarme con estas situaciones donde el duelo está presente, pero no el duelo que nosotros asociamos cuando hablamos del duelo, ¿no? Uno como que automáticamente cuando habla del duelo lo relaciona con la pérdida, con el fallecimiento de un ser querido, que es obvio eso, pero me encontré con el duelo un poco como escondido, o sea, desde otro lado hay duelos también, ¿no? Bueno, eso de la práctica, y se me ocurrió que podía ser un tema interesante, porque creo que muchas de las personas con las que nos cruzamos, incluso nosotros mismos seguramente, estamos en un proceso de duelo, Sí. pero no por la pérdida de un ser querido, sino por otras cosas. Sí, quizás yo lo entiendo, pero para descodificar el mensaje para los que nos están viendo y escuchando, es el tema de lo pendiente. Prácticamente muchas veces tenemos un duelo, una carga, un vacío por no haber conseguido, de cierta forma, aquellas cosas. Llámese en el amor, porque quizás podemos idealizar tener una mujer, un cierto tipo de hombre como pareja, como compañero, y resulta que sentís ese proceso, no porque te hayas separado, sino incluso lo sentís antes. Es como que ya, ojo, en mi perspectiva, digo, quizás vos me vas a corregir, quizás me vas a agregar algunas cosas, que bienvenido sea, estamos para aprender, de que muchas veces estamos, pero a la vez somos ausencia en el propio presente. Y eso también es, en cierto grado, un duelo, un pendiente de no estar presente en el vínculo, incluso en la vida, en nuestros proyectos, y eso genera un duelo, porque nos preguntamos quizás, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? Si lo hubiera hecho de otra forma. Y esas preguntas te llevan a un duelo, a un pendiente, a algo que te faltó resolver, gestionar o mirarlo de un lado, o quizás lo hiciste de una manera y lo perdiste porque quizás si lo hubiera hecho de otra, no sé. Bien. Para empezar, vamos a explicar un poco, voy a tratar de explicar un poco qué es el duelo, ¿no? Esto es algo que ya de la psicología es muy conocido, por ahí mucha gente sabe que el duelo se lo armó, digamos, de alguna manera con etapas. Elizabeth Kubler-Ross fue la que estableció estas etapas del duelo, ¿no? Entonces, armó más o menos 5, que pueden darse todas, como puede darse alguna, y lo más interesante es que se puede bloquear en alguna de esas etapas, ¿sí? La primera es la negación, el primer estadio, sí, pero la primera parte de la persona cuando se encuentra frente a lo que sucedió es la negación, es decir, no, esto no puede ser que esté pasando, ¿no? Y lo que vos me decías me lleva a la segunda etapa, que es la negociación. La tercera etapa, según como está establecido, ¿no? Que es esta parte donde la persona empieza a negociar esto que vos decís, ¿viste? Bueno, esto que pasó porque tuvo que haber pasado, y si hubiese hecho otra cosa, y si hubiese tomado otra decisión, y se queda ahí, ¿no? La persona puede quedarse en eso, en ese estadio, en esa etapa de
negociación. Empiezo a negociar conmigo, con la vida, con lo que sucedió, con lo que no sucedió, y trato como de conformarme con eso. Pero a la larga, eso me termina perjudicando de alguna manera, porque lo que establece estas etapas del duelo es que uno vaya haciendo este recorrido hasta llegar a la última etapa, que es la aceptación de la pérdida, de lo que no fue, de la separación, ¿sí? Entonces, si yo no llego a esa última etapa, que es la aceptación, me puedo quedar ahí dando vueltas en la negación, en la ira, que es la segunda etapa, ¿no? El enojo con lo que no fue, el enojo con la pérdida, el enojo con el fallecido, el enojo con el que me dejó o la que me dejó, y me quedo ahí y me puedo quedar toda la vida. Y acá esto es lo que a mí me parece importante de por qué traje este tema, ¿no? Quedarse en una de estas etapas es terrible, porque la verdad lo he visto en sesiones, en consultas de personas de ya llegando a sus últimos años. 83 años, me acuerdo de una persona que estaba ahí con lo que no pudo hacer. Lo he visto en mi familia también, que se le llenen los ojos de lágrimas por decir, y yo quería hacer esto. Y pasaron tantos años y todavía estás ahí. Hay una parte de la persona que todavía está ahí, en eso, sí, en esa parte de la historia, de la vida. Y termina anclando ahí, en el supuesto, ¿no? En lo que podría haber hecho. Y muchas veces, no sé si tú también, por sesiones que he tenido con algunos consultantes, lo que puede generar más peso en el duelo por no atrevernos es la narrativa. ¿Viste? La narrativa esta que uno tiene tanto mental, que generalmente esa narrativa se convierte en una historia real de impedimento. Claro. Entonces, con el pasar del año, como tú trajiste esto de ese consultanta, en el momento de 83 años, que quizás la narrativa era, ¿por qué no lo hice? O ¿por qué no me atreví un poco más? Claro. Pero mayormente, en ciertas formas, es como que caemos en eso también, Diego, es que siempre tenemos que complacer un algo o un alguien, o una estructura familiar, mandatos, y eso generan un duelo. El hecho también, ojo, quizás el atrevernos a hacerlo, estamos rompiendo el mandato, y también genera un duelo. Porque, ¿cómo puedo hacer? Bueno, o conformo a mi familia, o busco mi plenitud. ¿Cómo lo ves? Es un trabajo. El duelo en general es un programa psicológico y también yo diría biológico, porque esto también me gustaría después explicar cómo impacta a nivel físico quedarse bloqueado en el duelo. Pero principalmente es un programa, yo le llamo un programa psicológico para superar, o así está establecido, ¿no? Para superar una pérdida en principio, pero después para situaciones importantes de nuestra vida, ¿sí? La narrativa se da justamente porque hay un aspecto emocional, o sea, la persona se queda en esa narrativa porque la emoción que no pudo expresarse la atrapa, ¿sí? La encadena, digamos. La emoción es fundamental, poder expresar. A veces no alcanza solamente con las palabras, con decirlo, sino también poder soltar la emoción, poder expresarla de la manera que uno la sienta, tiene que expresarlo. No solamente decir estoy triste, ¿sí? Eso es una parte, ¿no? Totalmente. Pero después, bueno, ¿y cómo la sentís esa tristeza? Porque eso después, esa tristeza hace que vos, digo tristeza por decir una, ¿no? Puede ser un enojo, Sí. esa es la que después te enrosca y te hace contar y contar una y otra vez, contarte la misma historia.
Sí, que termina convirtiéndose en tu destino prácticamente. Y sí, claro. Y siempre, desde la mirada o la perspectiva que como recurso te podemos compartir, el duelo se puede interpretar también como la capacidad, ojo con esto, no sé si vos lo ves así, la capacidad que nos invita a gestionar ese vacío, ese pendiente. Claro, sí, ¿entendés? bueno, Entonces, sí, es otra forma de verlo. Y hay gente que no quiere pasar un duelo, termina huyendo. Claro. ¿Entendés? Entonces hay otros factores, como por ejemplo el tema de las heridas que traemos psicoemocionalmente desde el constructo de la niñez, Ujú. del rechazo, el abandono, la humillación, entonces la culpa, todas esas cosas es un conjunto que van forjando psicoemocionalmente ese proceso que es el ser humano, porque no olvidemos que es un proceso. Ujú. ¿Y por qué es un proceso? Porque tiene la posibilidad de transformar o seguir anclado donde está. Y es un precio muy grande que terminas pagando con tu propia existencia, ¿no? Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué una persona no quisiera soltar, no quisiera terminar con este duelo? En muchos casos también vi que lo que viene cuando uno llega a la aceptación y listo, se termina, puedo soltar esta historia, es como que la persona, no sé, tal vez se sienta culpable en algunos casos, pero es como que se siente también como vacía, porque se identifica tanto con esta parte de la que no fue, que cuando vos dejás de identificarte con eso, ¿quién sos? ¿O qué sos? ¿Y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? Una vez que me liberé de todo esto. Parece que te sentís desnudo a la intemperie, ¿no? Claro, Totalmente claro. desolado, porque Sin rumbo. ¿Hacia dónde voy? Si yo durante años me agarré de esto y ahora lo tengo que soltar. Qué bárbaro, ¿no? Y a veces pasa con el dolor, ¿no? Con el sufrimiento. Porque el duelo es un proceso, pero el dolor y el sufrimiento son resultados del proceso. Muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? O sea, y es, como decimos, la aceptación. Y muchas veces el hecho de forjarnos a través de creencias introyectadas, ya sea del sistema, del entorno, la familia, los mandatos, terminamos, en cierta forma, lo que supuestamente deberíamos de aceptar como duelo, se convierte en resignación. Y nunca está resuelto, porque claro, confundimos resignación con aceptación. No, la resignación trae vestigios de frustración, ¿no? Claro. Entonces, siempre marcar que a todos los seres humanos tenemos esa etapa de duelo. Incluso el duelo de separación, no de la pérdida por un ser que ha fallecido. Muchas veces puede pasar un hijo que no quiero estar más en este país. Claro. Sí, me voy a vivir a otro lado. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ya es un ser que tiene su decisión, tiene su proceso, su deseo, su anhelo. Y queda el mío también. ¿Y cómo buscamos un equilibrio para que podamos trascender ese duelo del alejamiento, sería en este caso, ¿no? Sí, el duelo yo creo que prácticamente todos los días convivimos con este programita de duelo. Por ahí hay cosas muy chiquitas que uno no se da cuenta y pasan rápido. Pero el duelo es, no sé, te mudaste a un lugar, dejaste tus cosas, tu familia, tus amigos, y también tu cultura, y también hay algo que tenés que soltar de todo eso. También pasás por esas etapas, la negociación, bueno, me fui porque era mejor, pero te duele haber dejado a un montón de gente. El enojo por haberte tenido que ir, ¿no? La tristeza hay una parte del duelo, una etapa que se la conoce como la depresión, que es la tristeza, básicamente, la tristeza profunda de la pérdida. Y también, bueno, dejé un montón de gente, estoy triste, pero rápidamente, cuando es, por ejemplo, una mudanza, y bueno, rápidamente llegará la aceptación porque te acomodas, y bueno, y empieza una vida nueva. Para el que se queda del otro lado, viendo cómo el otro se va, y también acá esto ya sería como una especie de muerte simbólica. Exacto. ¿Sí?
vos sabés que la persona está físicamente, está en otro lado, no la ves, Sí. que es lo mismo que pasa cuando una separación. Vos sabés que se fue, está viviendo en otro lado, en su casa, se mudó, está con otra persona, pero está. Pero vos lo sentís como que no está más, la perdiste. Por eso cuando alguien se separa y no quería hacerlo, ¿no? Sufre tanto. Claro, porque... Es una muerte simbólica. Exactamente. Ha forjado una vida con alguien que lo acompañe o acompañaba a alguien, ¿no? Quizás de una mirada resumida para ir a una pausa, para tranquilizar un poco nuestra garganta y mientras tanto aquel que no está viendo, no está escuchando pueda indagarse. Como dijiste al principio, esto de aferrarnos en cierta forma y cuando te soltás, ¿viste? Yo estaba acostumbrado a esto que dijimos, me siento a la intemperie, desnudo, desolado, solo, en el desierto de la existencia, ¿no? Sí. Y de la interpretación, es una mera opinión, puedo decirte que a veces el despojo no es en sí que tú sueltas aquello al cual tú te aferraste. En cierta forma, aquello en lo cual tú te aferraste se libera de ti. ¿Qué opinas vos? Es un poco... Interesante. Sí. Por eso te invito a que lo pienses. Desde luego, hay que sumergirnos ahí en las profundidades de lo que es internamente. Por eso voy a darte un respiro y sobre todo una pausa para que te encuentres con la libertad interna.
already realized. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face. Got no human grace. Eyes without a face, such a human waste. Eyes without a face. Lo que nunca te dijeron. Y es como atreverte a procesar, a experimentar todo duelo. Quizás lo viste, lo observaste, incluso te dolió intentar preguntar. Cuando viste a tus abuelos, quizás con una pérdida. Pero siempre, como dijo acá nuestro colega, estamos a cada instante tejiendo convivencia con el duelo. No te olvides que cuando tomas una elección, cuando haces un elegir en lo que sea, eso es una renuncia a otras cosas, porque no se puede hacer todo a la vez. Entonces, eso también queda como duelo de lo que yo dejo de lado por hacer otras cosas. ¿Qué opinas vos, Diego? Sí, una de las cosas que yo me encontré atendiendo, teniendo consultantes, es justamente las personas que por no lograr lo que habían planeado o deseaban para su vida, no lo pudieron concretar y se quedaron ahí. Se quedaron, siempre hablo de que hay una parte nuestra que va para el que sigue y una parte nuestra, o varias partes nuestras que se van quedando en el camino, ¿no? Y así llegamos al final de nuestros años, Sí. arruinados, Sí, porque total. es como si nos fuéramos desarmando en el camino, ¿no? Fragmentando. Claro. No, no sé, como el auto bien cuidado, que vos lo podés mantener, si lo cuidás, lo podés tener 100 años, pero el auto que no lo cuidaste se va desarmando en el camino, claro, y llega sin luces, sin freno, sin pintura, sin nada, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque nos vamos quedando ahí, en esas frustraciones, en esos enojos. Bueno, como te decía, mucho de lo que me encontré fue eso, fue personas que habían deseado, no sé, estudiar una carrera que no pudieron lograr, hacer un deporte que no lo pudieron hacer, o que no tuvieron el apoyo y por eso se fue frustrando y no sé, infinitas cosas me he encontrado. No sé, personas que se tuvieron que casar muy jóvenes cuando en realidad querían, no sé, tener más años de libertad, Experimentar, explorar. Claro, y se quedaron ahí y vos ves cómo emocionalmente, psicológicamente y físicamente, porque esto tiene un impacto físico también. Totalmente. Hay cosas que yo me fui dando cuenta que esto que te está pasando puede venir por un duelo bloqueado, porque el problema es cuando el duelo se bloquea, ¿sí? Como te decía en un momento, me puedo quedar en el enojo, me puedo quedar en la negociación, me puedo quedar en la depresión o tristeza, en alguna de esas me quedo, ¿sí? Y vos ves a la persona que no tiene fuerza, que no tiene ganas, que siempre está triste y no sabe ni por qué está triste. Bueno, cuando empezás a indagar, sola la persona se va a ese momento de su vida donde, y yo quería hacer esto, ¿no? Y no lo pude hacer y ya pasaron los años y ya no puedo y ya está y no lo voy a poder lograr. Creo que muchas de las personas estamos, yo también lo pasé, y mucha gente está en esa.
por eso la idea de este programa, o por eso te Sí, quería perfecto. tocar este tema, porque estaría bueno que aquellos que están escuchando y sienten que no tienen energía, que no tienen fuerza, que viven tristes, empiecen a pensar en dónde se quedaron, en qué proyectos se quedaron, en qué duelo están viviendo. Totalmente. Más que viviendo, están sobreviviendo duelos. Porque habrá caso, como dijiste vos, el tema de que hice una carrera. Y aquellos que hacen carreras por satisfacer a un también, mandato. Claro. Entonces, no, que ellos querían que yo sea abogado porque todos eran abogados. Y vos le diste el título a la familia. Ujú. Pero resulta que vos querías ser actor. Claro. O escritor. Mira, O- me Sí. acuerdo de un caso muy particular de hace unos cuantos años, que la mujer ya tenía 50 y algo de años, y cuando ella tenía 20, 21, había querido estudiar una carrera. Ella trabajaba y el jefe le dijo, mira, o seguís trabajando o estudiás, no puedo bancarte las dos cosas. Entonces ella eligió quedarse trabajando. Y eso, ahí fue donde empecé a ver esto del duelo. Lloraba con 56, 57 años de una manera desconsolada. Y ya habían pasado 30 y algo de años de todo eso. Lloraba como si algo se hubiera muerto o alguien se hubiera muerto. ¿Sí? O sea, el duelo era porque yo quería ser alguien. Es como que hubiera muerto la mujer que quería ser. Exacto, Qué bárbaro. exacto. Algo así, podríamos decir. Sí. Simbólicamente. Sí, estamos claro, hablando. obvio. Qué bárbaro. Y lloraba desconsoladamente por eso. Y después lo encontré en otro que quería ser futbolista y no recibió el apoyo y se frustró y no su energía estaba puesta en correr atrás de una pelota. No había otra cosa. Entonces como que ese dolor por no haber podido Hacerlo, concretarlo, claro. O no tener el apoyo, ¿no? No tener el apoyo, acompañamiento. el tener que dejar tu sueño, porque eso es lo que nos motiva también a vivir estar la en vida. esta sí. vida, claro. Totalmente. Claro, Como buscando un nuestro deseo, propósito. claro, el propósito. Aunque sea una carrera universitaria o un trabajo en el que vos, no sé, tenés dones para hacerlo. Y también, y lloraba como un nene. Como ese nene que a los 12 años ya tuvo que dejar, o 13 años tuvo que dejar porque ya no podía ir solo hasta el club. Sí. Y ni hablar en zonas carenciadas, como por ejemplo, renuncian a ciertas cosas como el estudio en el campo porque tienen que ir a trabajar también. Y sí, Entonces se ven en esa, más que aceptación, resignación que hiere, ¿no? Y es algo que realmente es verdadero, que los seres humanos es como que, sumado que existimos pasivamente en el sistema que vivimos hoy, sobrevivimos hoy, también tenemos que sobrevivir a varios duelos, que son estos pendientes. O sea, no específicamente es una pérdida física, sino es una pérdida simbólica de falta de realización, Claro. de no conectar con ese lado, ¿no? claro. Es como si la vida se le estanca a la persona que está en duelo. La persona que está en duelo queda estancada. Qué bárbaro. ¿Sí? Queda estancada. Por eso es importante hacer el proceso del duelo. Primero identificar dónde me quedé estancado. En el enojo, en la negociación, en la tristeza. ¿Dónde me quedé? Primero eso. Porque después pasa algo fantástico cuando vos pasás por esas etapas. Que no necesariamente tienen que ser todas, ¿no? Pero bueno, en alguna te quedaste. Cuando ya lográs la aceptación aparece el verdadero soltar. Sí. Otra El de- cosa sí. de la nueva, de la, yo le digo, falsa espiritualidad de soltar. No puedes soltar nada si no lo procesaste internamente, no, imposible. Cuando lográs la aceptación, algo pasa, es como si una nueva etapa en la vida aparece y de alguna manera compensás eso. No sé, Totalmente. el futbolista se puso un gimnasio. Ujú. De alguna manera estaba relacionado con el deporte, que era lo que más le gustaba. Y está feliz.
¿sí? Qué bárbaro. Es como más o menos el ejemplo que trae a veces Alejandro Jodorowsky, que también es un mentor Fenómeno. extraordinario, que cuando querés soltar, que desde mi interpretación también coincido mucho contigo, de que desde el inconsciente, la narrativa, cuando uno dice soltamos, quiere decir que estoy prisionero a algo, Claro. encadenado. Entonces, si yo tengo esa narrativa, me aferro más a esa narrativa. ¿Entendés? Es como que algo me está doliendo, me está pesando, me está una carga, ¿no? Pero sumado a eso, Jodorowsky traía el ejemplo de que si tenemos esto que resolver, estos pendientes, estos duelos, él decía, bueno, si encuentras una mosca, bueno, simbólicamente, como matarla y soltar de ese lado, asumir esta aceptación, no de la resignación, aceptar el duelo, que ya está, listo. Bueno, está bien, no pude ser el músico, no pude ser el futbolista. No obstante, hay otros expertos que también coinciden que en la vida no se puede ser todo, pero también hay que aprender a convivir con el hecho de no poderlo hacerlo todo, que es lo más frustrante, ¿no? Que nos genera ese duelo, ¿no? ¿Qué decís vos? Sí, sí. A ver, vos podés, no sé, ser artesano y abogado, Sí. vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Pero por lo menos ese don que tenías, esa fuerza interna que decías, vos tenés que hacer algo con tus manos, lo estás haciendo. Ahora, el tema es cuando vos no pudiste hacerlo, nada. Y ¿sí? sumado a que... O lo hacías y la necesidad de la vida te llevó, o el mandato familiar te llevó a decir, no, dejá de hacer eso. Sí, o no te da de comer. Y anda a estudiar esto, claro. Que eso no te da de claro. comer, claro. Ahí donde la persona deja una parte de su yo ahí y se convierte en abogado. Pero esa parte Está en duelo. está en duelo. Está en duelo Está hasta en que no duelo. lo haga. Hasta que no lo haga. Hasta que no lo resuelva simbólicamente, ¿no? Ahora, te decía, ¿no? Para mí la persona queda estancada cuando está en duelo. O al menos una parte de ella está estancada. ¿Qué consecuencias traen físicamente? Generalmente lo que yo pude ver cuando una persona queda estancada. Problemas para moverse. Es muy lógico, ¿no? Algunas parálisis. Parece muy básico, pero es muy lógico. O sea, hay una parte mía que no puede avanzar porque es como si la otra me tirara para atrás. Como diciendo, vení a verme que estoy acá sin poder lograr lo que quería lograr. Aparece el problema o en los pies o en las piernas, en el ciático, mucho. Sí. También lo que he notado, que seguro que lo habrás observado, me ha pasado con un consultante, la parálisis de la mitad del cuerpo. Claro. Porque simbólicamente, desde las leyes biológicas de Hammer, damos con la derecha, recibimos con la izquierda, la recepción, tanto del amor, lo que se brinda y lo que se recibe. Y una parálisis del lado derecho me está diciendo de esto, del duelo, ¿no? ¿Qué no pude dar? ¿Hasta dónde me dejó dar? O el pendiente de no darlo o no hacerlo, ¿no? Que traen siempre un significado que tenemos que decodificar desde la biodescodificación. Una doble obligación. También. ¿Sí? Yo quiero hacer esto, pero alguien me dice que haga esto, entonces Y ahí genera... chocan. Porque tenemos que aclarar algo para aquellos que nos están escuchando o viendo, que en la biodecodificación, cuando sucede un síntoma que mal llamamos enfermedad, es el choque de dos emociones, siempre. Ujú. ¿Sí? O sea, colapsan en un órgano, o en un hueso, en un acto, dos emociones. Puede ser la ira y el amor, ¿sí? El miedo, ¿sí? La satisfacción, la alegría supuestamente pendiente, todo tiene colapsos emocionales. ¿Es así? Sí, puede, Y por eso puede pasar. se expresa Ujú. en enfermedad. Muy bien, Diego. Vamos a darle una pausa al oyente y a aquel que nos está viendo. Fantástico, Diego Rosenberg. Rosenberg. Muy bien. Voy a aprender, algún día lo voy a aprender. Dale, no pasa nada. Ya no sos el único No. que se confunde. Bueno, vamos a tomarnos un respiro y siempre me gusta dejarte una pregunta. ¿Cuáles son tus duelos? Más bien, ¿cuáles son tus pérdidas que no quieres aún aceptar?
cuts right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Bueno, estamos acá con Diego, la verdad, compartiendo miradas, tratando de darle una interpretación. Desde luego, tú que no estás viendo o escuchando, vas a tener la tuya. Porque fíjate lo que se me vino a la mente, ¿no? El duelo, esto de que tú tenías un deseo, lo conseguiste y te diste cuenta que no era lo que necesitabas. Bien. Ese es otro tipo de duelo. Es ese pendiente, pero al final tantos años de sacrificio, de lucha, privación, pero no era lo que yo requería para la vida que quería explorar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y ahí ya nos vamos a otro lado. Sí, pero tiene que ver también con esa ausencia, ¿viste? Ese pendiente, ese duelo, y ahora, ¿viste? Por las cosas que yo he dejado para hacer esto. Bueno, interesante, hace poco vi una nota que le hicieron a Bilardo, un tipo Sí. fanático de lo que hacía. Sí. Y Tipo cuando- Bielsa. Sí, creo que es el peor de todos. Bilardo, un obsesivo
de lo que le gustaba y apasionado extremadamente. Y se pone a llorar al final. Porque dice, yo dejé muchas cosas. ¿Y para qué? A veces me pregunto para qué hice todo esto, dice, ¿no? Y se emociona y es fuerte. Ahí está, ahí es lo que yo te digo. Es fuerte. Por eso te digo que el duelo también está en ese quiebre cuando elijo esto, pero estoy renunciando o perdiéndome Sí, de otras cosas. claro. Bueno, ese perdiéndome otras cosas es un duelo. Que al final del camino empieza a pesar. Porque sale a la luz. O sea, está bien, ¿no? Vos lo dejaste de lado. No. Quedó ahí. Claro. Y lo más real y verdadero, vamos a coincidir, no sé, que va a salir. En algún momento Siempre va a salir. Nunca nada queda a un costado ni abajo de la alfombra. Qué bárbaro. Jamás. Y ahora, ¿qué podemos ofrecerles a las personas del otro lado para tratar, de cierta forma, llegar al estadio de la aceptación? Quiero aclararte. Resignarte no es lo mismo que aceptar. No. La resignación trae vestigios de frustración y dolor. Hay Sí. enojo, Y es un trauma con hay el tiempo. tristeza, Entonces, hay rabia dentro, angustia, de la, sí, dentro de la resignación. ira. Sí, Entonces Sí. que terminas volcándola muchas veces en otro lado donde no tenía que ser. claro. Como decía Aristóteles y Platón, y que tenés que enojarte con la persona correcta, en el lugar correcto, Claro. en el contexto adecuado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a aquellos que nos ven y nos escuchan? Cuando Bien. Para mí, en primer lugar, es empezar a autoindagarse un poco, aunque sea, ¿no? Reconocer qué fue lo que me quedó pendiente y qué me hace sentir eso, sin tener miedo o vergüenza a sentir cosas, ¿no? Porque es como que nos enseñaron a no sentir nada, ¿viste? Entonces mucha gente, sobre todo gente ya de cierta edad, que no, esto es así, bueno, no, porque por dentro algo pasa también. Entonces, primero reconocerlo, expresarlo, buscar claro, ayuda. porque es cultural, porque por Pero ejemplo sí, del claro. niño, no sé si has escuchado o te ha Sí, pasado, ya sé. los niños no lloran, Claro, todas esas cosas, obvio. entonces esa forma, esa cultura va impactando en tu forma psicoemocional. Sí, claro. No había tiempo en algunos casos, ¿no? Tampoco como para poder dramatizar alguna situación. Pero bueno, eso, empezar a indagarse, a buscar dentro de uno, a reconocer cosas que uno la quiso dejar al costado. En algún momento va a salir, y si no sale como enfermedad, van a salir como situaciones que te ponen un freno y que no te dejan avanzar. Y bueno, y buscar ayuda terapéutica de la que sea. Sí, de la que totalmente. sea. Sí. Pero lo fundamental es expresar. Si yo siento enojo, rabia, bronca, ira, expresarla. Dale palabras. Darle palabras, no sé, andás solo a una habitación de tu casa y Agarrar una almohada. claro, y soltá todo. Sí, Para la mente eso es real. Claro, Esa es porque no distingue entre lo imaginario y lo real. Claro. Bien. Todas O sea, las personas que yo pude ayudar desde ese lado, con el tiempo fueron apareciendo otras soluciones, otras cosas nuevas, que de alguna manera es como compensar eso, que hay cosas que sí, obviamente, si tenés 50 años no puedes ir a jugar a la primera de un club de fútbol, porque ya pasó esa etapa, ¿no? Juego de fútbol, o sea, a los 34, 40... Usain Bolt a los 45 medio difícil, ¿no? Claro. Es complicado. Claro. Pero pueden aparecer otras cosas que más o menos te enlacen con eso. Te lleven a ese Sí. lado. Fíjate que lo que yo te puedo compartir también, el hecho de que, bueno, está bien, tratar de no cargarnos de nosotros mismos a ese duelo. ¿Por qué? No, si quisieron que sea médico, querían que me quede acá y que no vaya a Europa o que no experimente, o sea, no martirizarte con eso. Ujú. O sea, no cargarte, sino yo tendría que haberme ido, yo tendría que haber hecho esto, porque esa es la narrativa que también pesa. Bueno, pero O sea, ahí hay, claro, pero ahí hay enojo. Entonces, si Claro. vos liberás el enojo, es muy probable que cambies la narrativa. Totalmente. Porque Primero, para mí eso está, la narrativa viene a consecuencia de lo que sentís.
Claro. Eso hace que vos te cuentes y te cuentes algo. O sea, generalmente es la emoción la que crea la narrativa. La emoción es fundamental. Qué bárbaro, ¿no? Fantástico, digo. La verdad que, bueno, es maravilloso tenerte acá en el programa. Repito públicamente que están las puertas abiertas para que traigas como esta... La verdad que me diste una perspectiva, recursos, herramientas, otra manera de observar el duelo, ¿no? Que más lo traemos para ustedes, que nos escuchan y nos ven, porque nosotros practicamos, ejercemos y trabajamos muchas veces con consultantes y tenemos, vuelvo a aclarar, recursos, pero no quiere decir que vayan a darte la solución. Quizás te lleven a otra mirada que vos puedas tejer como una manera de aprender a convivir. No obstante, me gustaría, Diego, que des tu contacto si querés. Seguro que hay alguno que querrá, no sé, una sesión con el señor Diego, a ver un mano a mano, que hay que tener un poquito de valor para tener una sesión contigo. Sí, lo digo por experiencia, sos para mí un mentor. Así que bueno, pasá un poquito tus redes, tu número de teléfono. Bueno, mi red de Instagram es bienestaralternativo.terapias. Mi teléfono es 11 3439 7066. Muy bien, ahí si quieren experimentar los conocimientos, el acompañamiento terapéutico de un experto, mi respeto, mis honores, la verdad que es un gusto tenerte acá, ¿sí? Y espero que sea más seguido, ¿sí? Porque la verdad que me gusta esto de entrar a la cancha y bueno, a ver qué me sale, a ver qué jugada vamos a traer, ¿no? Porque estamos es para divertido. Eso. Sí, más que divertido es tratar en cierta forma a conocerse, ¿no? Porque el ser humano debe de invitarse a sí mismo, invitar a otros y acompañar a conocerse. Sí. Es divertido como se da la sí, no, totalmente. La charla, ¿no? Y bueno, Pero lo que pasa es que, viste, como ya estamos, viste, entre conocidos, es un poquito más dinámico, más suelto. Quizás del otro lo va a tomar de otra manera, no tan estructural. Claro. Así que bueno. Qué lindo viaje. Lástima que corto. Pasa rápido. Sí, así que bueno, espero que del otro lado te haya quedado algo. Sé que muchas veces en la estructura de las creencias, este bloqueo que trajimos también nos impide aceptar que hay un aprendizaje permanente. Porque la existencia de la vida es eso, impermanencia. Vamos mutando instante a instante. La cuestión aquí es si nos atrevemos a emprender el viaje, sobre todo el viaje de conocernos a nosotros mismos, pero hay mucho miedo cuando tenemos que conocernos, pero lo que más nos duele es no permitirnos ser mientras nos estamos conociendo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow.
workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds. No vinimos a